Plantábamos que íbamos a tener esta comunicación justamente con Alfredo Blanco porque ayer se conocieron los números de la inflación del mes de julio. Bueno, según lo que nos ha informado el INDEC, en el mes de julio hubo un 3,1% de inflación. Lo que es en los últimos 12 meses, que esto era lo que decíamos, o sea, desde julio de este año a julio del año pasado, que sería una inflación interanual, se llegó al 31,2%. Vamos a darle la bienvenida al economista Alfredo Blanco, que ya está en comunicación con nosotros, que siempre nos atiende muy, pero muy amablemente. Alfredo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, Geraldine? Un gusto. Bien, queríamos conocer un poquito a ver estos números, si eran predecibles, si nos sorprendieron y bueno, sobre todo cómo sigue afectando esta realidad a nuestros bolsillos. Bueno, yo diría que aunque era esperable que iba a haber un índice elevado, de todos modos, no por ello deja de ser una noticia mala para el conjunto de los ciudadanos y además para el diseño de política económica del gobierno, ¿no? Y me atrevería a decir que el próximo índice que conozcamos también va a ser elevado. Porque estamos en una situación en que, como comentamos en un programa pasado, el aumento del tipo de cambio, el aumento del dólar, la corrida cambiaria, etcétera, en Argentina en algún momento pasa precios. Si no pasa inmediatamente es porque el nivel de actividad de la economía está resentido y entonces en la medida en que no hay, digamos, que la demanda no es fuerte, se dificulta trasladarlo a precios, pero en algún momento se va a trasladar, de manera tal que seguramente cuando conozcamos el índice correspondiente a agosto, de nuevo vamos a tener una noticia que no va a ser, digamos, de las mejores. Y eso nos pone, como decías, cuando uno calcula la variación interanual, que estamos arriba del 30, y estamos muy cerca de un límite a partir del cual va a haber que rediscutir con el boarding, con el directorio del Fondo Monetario, el programa acordado, porque hay un límite, digamos. El gobierno dice, bueno, si me paso del 32%, bueno, tengo que rediscutir de nuevo y casi seguro que en esa rediscusión el fondo va a poner énfasis en que el gobierno tiene que tomar otras medidas adicionales, ¿no? O sea, otros recortes más que van a afectar al pueblo. Claro, y eso complica porque en realidad mi impresión personal es que todavía no hemos percibido plenamente los efectos, por ejemplo, de la tasa de interés tan alta o los efectos de una inflación que erosiona el poder de compra. Todavía no lo hemos percibido totalmente. O sea, de hecho, hay una caída. Cuando uno habla con los empresarios, percibe que dicen, bueno, la verdad que este mes se me cayeron las ventas, pero todavía pienso yo que vamos a tener por delante algunos meses quizás un poquito más severos en materia de contracción. La semana pasada hablaba con una persona digamos, un empresario de supermercado, y bueno, decía, yo a alguna de las listas que me llegan de aumento de alimentos, en realidad no las puedo transferir porque se me han caído las ventas. Claro. Entonces, bueno, eso creo que va a ser, digamos, vamos a tener todavía algunos meses un poquito complicados. Y es, podríamos decir, otro escenario social que por ahí nos recuerda al 2001 en el sentido de que sale perjudicada la clase media en esta situación. Sí, yo no creo que sea una situación equivalente por ahora al menos, a crisis más severas como fue la crisis de la convertibilidad del 2001, ¿no? No, Sí. no creo que sea eso porque a diferencia de aquel momento, da la impresión hoy de que el sistema financiero, es decir, los bancos, no tienen, digamos, dificultades. De hecho, los bancos han sido entidades que les ha ido bastante bien en los últimos tiempos. Y no tienen dificultades. En aquella oportunidad, recordarás de alguien que hubo un problema que la gente demandaba retirar sus depósitos y no podía, en fin, todos los problemas que conocimos en esa terrible crisis del 2001. Pero yo digo, no estamos en una situación para nada parecida a esa, pero estamos en una situación compleja donde algunos sectores, por supuesto, no afecta a todo el mundo igual. Digamos, la modificación del tipo de cambio, el aumento, el dólar aumentan los precios, perjudica a mucha gente, pero también hay algunos que digamos que les resulta beneficioso. Digamos, alguien, por ejemplo, que está exportando, el que tiene los contratos en euros o en dólares y tiene la estructura de costos no dolarizada totalmente, la modificación del dólar es que le aumenta obviamente su tasa de rentabilidad. Claro. Ahora, Pero, sí, digamos, a nivel macroeconómico, estamos en una situación complicada. sí.
Nosotros vimos a comienzo de semana, bueno, esta devaluación nueva del dólar y en base a esto tenemos esta información de hace unos minutos nada más, que luego de la fuerte subida justamente del comienzo de semana, de la última escalada, el dólar vuelve a caer. Esto que está Sí. haciendo el gobierno, ¿no? Para que el dólar caiga, ¿es un mecanismo, por así decirlo, artificial o es lo que se tiene que hacer o está tapando una olla que está hirviendo? Y el gobierno no tiene muchas opciones, digamos. Por supuesto, el Banco Central tiene muchos instrumentos y el gobierno también para intervenir, pero, digamos, no hay muchas opciones en el sentido que lo que tiene que hacer es tratar de tranquilizar el mercado cambiario. Había cuenta de lo que decíamos recién, de que el aumento del dólar pega sobre el Sí, precio. sí, Entonces, tiene instrumentos. Instrumentos en economía, cuando uno toma una decisión, para obtener determinados resultados, sabe que además tiene determinados costos. Cuando el gobierno dice, bueno, voy a aumentar la tasa, voy a llegar al 45%, bueno, eso tiene un efecto. Digamos, el principal consejo que uno le puede dar a la gente que nos está escuchando, a la persona que no está en ese pequeño mundo tan influyente del dólar, etcétera, etcétera, es decir, bueno, cuídese, tenga cuidado cuando usa la tarjeta, no se sienta tentado por refinanciar el saldo de la tarjeta, porque cuando nosotros vemos la tasa del 45% en un activo financiero, hay que pensar que la tasa de la tarjeta por financiación va a estar seguramente por encima, claramente por encima del 50%, de manera tal que, y para una persona que su salario ni siquiera se va a ajustar con la inflación, bueno, es una tasa real demasiado alta. Entonces digo, el gobierno toma decisiones de ese tipo, o toma decisiones como ha sido la venta de dólares en el mercado para tratar de estabilizarlo. Bueno, por supuesto sabe que cuando vende el Banco Central, puede llegar a estabilizarlo, tiene poder para hacerlo, pero sabe que está entregando dólares que forman parte de las reservas internacionales. O sea, digamos, las decisiones que está tomando ahora el gobierno son las decisiones, digamos, que se toman en el medio de una situación complicada, ¿no es cierto? sí. Es cuando, voy a usar una analogía que probablemente no sea demasiado adecuada, pero digamos, en un incendio, cuando entran los bomberos, no se fijan demasiado en cuidar los muebles, digamos, ¿cierto? Sí. Es decir, entran y tratan de apagar el incendio. Bueno, en ese entrar hay, sin lugar a duda, efectos que no son buenos, pero yo creo que el gobierno hoy no tiene muchas alternativas a decir, bueno, voy a tratar de, primero, tranquilizar el mercado cambiario, y ojalá en algún momento tenga la posibilidad de tener un programa digamos, que mire un poco más al mediano plazo y que mire un poco más a las cuestiones, digamos, de equidad social que deberían estar siempre presentes en la política económica, ¿no? Claro. Sí, por ahí lo que uno se pregunta es si Macri ha tomado una buena decisión desde que asumió, digamos, porque esto de la promesa de que el mes que viene, que el semestre que viene, que el año que viene, que lo que pasó, que las décadas que pasaron, y uno ya, digamos, sin tener ninguna ideología partidaria, simplemente mirando lo que está pasando en la realidad, se empieza a preguntar, bueno, si sabe el grupo económico para dónde llevarnos como país, o si se les está yendo todo de las manos justamente por un desconocimiento que hay. Sí, yo tengo la impresión en ese terreno que, primero, el gobierno subestimó la situación con la cual Sí, asume. Y probablemente por necesidad electoral y porque quizás a los electores nos gusta que nos digan que las cosas van a mejorar rápidamente, tuvo frases como de decir, bueno, la inflación no va a ser un problema. sí. Pero Yo me no acuerdo solo que las esa que dijo, decía yo me acuerdo esa que decía que la inflación de 2 dígitos era por incompetencia claro, o algo por mala así. praxis, Sí, etcétera. Bueno, y sin lugar a duda había una situación muy compleja, pero yo creo que no solamente que esto formó parte de lo discursivo, sino que creo que el gobierno creía que lo iba a resolver más fácilmente. Y como eso no ocurrió, mi impresión personal es que para combatir la inflación, el programa de metas de inflación, yo creo que lo hemos dicho en otra oportunidad, es sí, decir, confiar que la inflación se reducía simplemente manejando la tasa de la política monetaria, aquella tasa que primero fue de las LEVAC, después fue del corredor a 7 días, etcétera, digo, era una visión en el mejor de los casos ingenua. Entonces digamos, a eso, además después, cuando se empezó a complicar la situación, bueno, se sumó un contexto externo complejo para una economía que es muy vulnerable porque requiere de financiamiento externo y entramos en esta situación. A eso yo sí agregaría que las últimas intervenciones del expresidente del Banco Central, el señor Sturzenegger,
me parece que ya lo dije una vez, soy un poco reiterativo, que tuvieron una dosis de impericia notable. Es decir, quizás por el prejuicio de decir el mercado me va a decir cuánto vale el dólar, un día intervení, otro día no intervení, y lo único que hizo fue perder reservas internacionales y la corrida cambiaria se lo llevó a eso. Me parece que el gobierno, quizás no ahora que estamos en el medio de esta situación tan compleja, pero si logra tranquilizarse, me parece que debería revisar su visión de cómo se diseña la política económica, sinceramente. Porque es cierto que la situación era muy complicada, y es cierto que la economía no crecía hacía 2 años antes que asumiera Macri, y es cierto que la inflación había subido y que estábamos aislados, todo eso es cierto. Pero bueno, esa es la realidad sobre la cual hay que actuar, y eso no se puede ignorar cuando uno toma decisiones de política económica. Exactamente, es así. Alfredo, muchísimas gracias por su disposición de siempre y sobre todo esta capacidad de explicarnos todas estas cuestiones. Bueno, un gusto, Geraldine. Ya en algún momento llegaré cuando esté cerca de la radio, alguna vez supongo, pasaré a visitarlo por el piso. Perfecto, estamos en pleno centro, justo enfrente, no sé si conoce Paraná. Sí, he estado, pero hace mucho tiempo. Bueno, la catedral es como muy grande. Bueno, pegadito a la catedral estamos. Ah, bueno. Así que es de fácil acceso. Cuando vaya para Paraná, prometo formalmente visitar. Listo, perfecto. Nos quedamos con eso entonces. Alfredo, muchísimas gracias. Muy amable. No, al contrario. Hasta luego.